Te sientes, pero no lo entiendes. La opresión en el cofre, el pensamiento acelerado, la sensación constante de estar al borde de algo, incluso cuando todo parece tranquilo. Pero, ¿y si te dijera que la ansiedad que te consume no es el enemigo? Esa tal vez ella es la única forma de averiguar quién eres realmente. Vivimos en un mundo que nos enseñó a huir, escapar del dolor, de las emociones intensas, lo que no pudimos explicar. Estamos entrenados para buscar soluciones rápidas, para silenciar lo que grita dentro con distracciones, píldoras o frases preparadas. Pero la verdad que nadie tiene el coraje de decirte, es que la ansiedad no ha llegado por casualidad. Es un síntoma de algo mucho más profundo, un colapso entre tu alma y la vida que estás viviendo. Carl Jung, uno de los mejores eruditos de la mente humana, no vio la ansiedad como un error, sino como un poderoso mensaje del inconsciente. Una alarma existencial que solo dispara cuando ignoramos partes esenciales de quienes somos. En este video no encontrará promesas fáciles o soluciones instantáneas. Lo que encontrará aquí es un espejo, una inmersión honesta en las capas más oscuras de tu psique, porque está allí, donde menos quieres mirar, que vive tu liberación. Si esto ha jugado algo dentro de ti, no te detengas. Presione el botón de suscripción, habilite las notificaciones y sumerja conmigo hasta el final. Pero te advierto, este video puede cambiar la forma en que ves tu propia existencia. Y si cambia, escriba en los comentarios solo una oración. Elijo mirar adentro. Esta frase simple es un pacto, un compromiso con tu verdad. Y créeme, puede ser el comienzo de su transformación. ¿Alguna vez has sentido esa tensión en tu pecho, aparentemente sin razón? Como si algo dentro de ti fuera sofocado, rogando ser escuchado. No es solo una incomodidad física, sino una sensación de estar fuera de su propio cuerpo, como si algo más grande, incomprensible, esté tratando de comunicarse. Este grito silencioso que resuena en sus intestinos no es una mera oportunidad. Él es el alma tratando de hablar a través de los ruidos de la vida cotidiana. La ansiedad, antes de ser un síntoma clínico, es un susurro que gana volumen hasta que se convierte en un grito insoportable. Es su inconsciente, reprimido por años de negación, tratando de hacerse oír. Detrás de esta inquietud constante hay algo mucho más profundo que las simples preocupaciones de la vida cotidiana. La ansiedad es a menudo la primera señal de que existe una brutal desalineación entre quién eres y quién está tratando de ser. No es tu culpa. Es un sistema de defensa psíquica que pide ayuda, tratando de advertirle que algo esencial se está dejando atrás. No estás roto. Te llaman. Llamado para mirar adentro. Deja de huir del dolor legítimo que llevas desde que comenzaste a esconder partes propias para encajar en un mundo que requiere máscaras. Cuando se entiende de esta manera, la ansiedad ya no es el villano de su historia y se convierte en una guía. Una guía que apunta exactamente dónde duele, dónde se ha ignorado, dónde puede comenzar la curación. El problema es que nos enseñaron a silenciar esta guía, a combatirla con técnicas superficiales, distracciones, negación. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de ansiedad silenciosa, lo escucharías? ¿Qué te diría ella? ¿Qué parte de ti pide que regrese a la superficie? Es en esta valiente escucha que comienza la verdadera transformación. La mayoría de las personas intentan controlar la ansiedad, ya que borra una alarma sin investigar el incendio. Aplicaciones de meditación, aliento guiado, baños fríos, frases motivacionales. Todo esto puede aliviar por un tiempo, pero la angustia vuelve, a veces más fuerte, y vuelve porque el verdadero problema nunca se ha abordado. La ansiedad es el síntoma, no la causa, y como cada síntoma lleva un mensaje.
Un mensaje que solo se entenderá si existe el coraje de enfrentar la verdad que se está ignorando. La verdad que no es hermosa ni fácil, pero absolutamente necesaria. En el interior se olvidan los fragmentos, dolor únicos, deseos sofocados. Sonríes en público, pero lloras por dentro. Dices que está bien, pero no lo es. Esta incongruencia entre lo que muestra y lo que realmente sientes es el combustible de la ansiedad. Es como si estuvieras tratando de vivir la mitad de una vida, amputando partes de ti mismo para adaptarse a las formas de aceptación de la sociedad. La ansiedad surge cuando estas partes rechazadas comienzan a revelarse, requiriendo espacio, lo que requiere escuchar. Y lo cruel es que nadie te ha enseñado cómo lidiar con eso. Por el contrario, te enseñaron a ignorar, a suprimir, luego por delante. Pero, ¿qué pasa si esta ansiedad es precisamente el punto de inflexión? ¿Qué pasa si está tratando de revelar lo que más temes? En lugar de pelear, puede ser hora de dar la bienvenida. Bienvenido miedo, ira, tristeza, incomodidad. Todo lo que has aprendido a esconderse, porque la curación no está en deshacerse de la ansiedad, sino para comprender lo que está tratando de mostrarte. Y la única forma de entender es dejar de correr y comenzar a escuchar. La verdad está ahí, esperando. Y aunque puede ser doloroso, es en él que vive la libertad que has estado ejecutando. De esta simple pregunta puede surgir un abismo. Muchos viven corriendo de silencio, de soledad, de sí mismos. Pero, ¿qué sucede cuando no hay ningún lugar para correr más? Cuando los atajos se agotan y el dolor sigue siendo una presencia silenciosa y persistente. Aquí es donde se intensifica la ansiedad. Ya no es solo una molestia y se convierte en una sombra que te acompaña en cada paso. Pero, ¿qué pasaría si esta sombra no estuviera allí para asustarte, sino para llevarte a un camino que has evitado? La mayoría de la gente quiere soluciones rápidas, alivio inmediato, y el mundo ofrece muchas distracciones. Redes sociales, trabajo excesivo, entretenimiento constante. Pero nada de esto resuelve el agujero interno que crece cada vez más. Porque el verdadero llamado de ansiedad es que te detengas. Deja de correr, deja de fingir, deja de evitar lo que debe enfrentar. Enfrentar no significa sufrir por nada. Sí, significa mirar a los ojos de lo que duele, reconocer lo que se ha reprimido y comenzar a hacer las paces con las partes olvidadas. La elección es tuya. Sigue huyendo o finalmente detente y enfrenta lo que hay que ver. No es una manera fácil, exigirá renuncias, coraje, paciencia, pero es el único que puede llevarlo a la reconexión con su verdad. La ansiedad en este contexto es una brújula invertida, donde señala aquí es donde está su herida. Y es precisamente allí donde vive tu curación. La llamada se está haciendo todos los días. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lo ignorarás? Carl Gustav Jung no vio la mente humana como algo lineal, simple, superficial. Para él, cada síntoma psíquico era una metáfora, una expresión simbólica de algo mucho más profundo. La ansiedad, por lo tanto, no fue un error corporal o una falla cerebral. Fue una advertencia del inconsciente, un poderoso símbolo de un desequilibrio interno. Jung creía que dentro de cada ser humano hay fuerzas arquetípicas, imágenes universales que dan forma a nuestro comportamiento, emociones y decisiones. Y cuando estas fuerzas entran en conflicto, el primer signo suele ser la ansiedad. La ansiedad, desde este punto de vista, no es solo un problema para resolverse, sino un acertijo para descifrar. Es como un sueño recurrente que solo desaparece cuando entiendes su significado. Estas fuerzas arquetípicas, como The Shadow, The Hero, The All Wise o Ánima, viven en constante movimiento dentro de nosotros. Cuando se ignoran, se agitan. Cuando se reprimen, se rebelan. La ansiedad es entonces el campo de batalla donde el ego, la parte consciente que quiere mantener todo bajo control,
golpeando desesperadamente contra el contenido del inconsciente que requiere ser visto. Aquí está el punto. No solo estás estresado, estás en guerra con partes de ti mismo que se han negado demasiado tiempo. La ansiedad es el reflejo de este conflicto. Este no es un enemigo externo, sino una ruptura interna. Cuando se entiende desde esta perspectiva junguiana, la ansiedad se convierte en una invitación al viaje interno por bucear en sus propios abismos. Es una llamada para descubrir que dentro de usted hay mucho más de lo que se le enseñó a mostrar. Y esta inmersión, aunque aterradora, es el único puente para la curación real. La mayoría de las personas viven para pensar que tienen el control de sus vidas, pero el control a menudo es solo una dura ilusión. Mientras pretendes correr el bote, las cadenas inconscientes van a arrastrar todo a direcciones desconocidas. Es en esta fricción entre lo que intentas controlar y lo que realmente sucede dentro de ti lo que nace ansiedad. El ego, que quiere orden, rutina, previsibilidad, se encuentra en conflicto con un caótico, simbólico y lleno de verdades reprimidas. Este choque es silencioso, pero devastador. Jung dijo que este conflicto es inevitable cuando el ego se distancia de todo el ser, es decir, cuando intentas vivir con una sola parte de ti, ignorando todo lo demás. El inconsciente no acepta ser ignorado para siempre, se manifiesta. Y cuando no se le escucha a través de sueños, arte o introspección, grita a través del cuerpo, la mente, la ansiedad. Esta guerra silenciosa no aparece en sus exámenes médicos, pero la sientes en la opresión del pecho, el insomnio, la sensación de estar siempre al borde de un colapso. La única forma de cesar esta guerra es reconocer que existe, aceptando que ya no puede vivir de apariciones, solo para complacer, solo tratando de mantener todo bajo control. El inconsciente no quiere destruir tu vida, quiere integrarlo. La ansiedad en este proceso es solo el mensajero, una señal clara de que no está completo. Ese algo dentro de ti fue olvidado, negado, reprimido, y hasta que esto no esté integrado, la guerra continuará, en silencio, pero con consecuencias cada vez más ruidosas. Desde una edad temprana aprendimos a usar máscaras. No son de comportamiento visible, sino social. Aquellos que solíamos ser aceptados, amados, respetados. Jung llamó a esta construcción de persona, la cara que mostramos el mundo conformada por las expectativas externas. El problema es que cuanto más perfecta parece esta máscara, más lejano estamos de nuestra esencia. Y esta distancia cobra un alto precio: ansiedad. Porque el inconsciente sabe que estás jugando un papel y se niega a guardar silencio ante ello. Aprendes a sonreír cuando quieres llorar, decir que todo está bien cuando estás roto por dentro, ser amable cuando te sientas enojado. Todo para preservar la imagen que construyó. Pero el alma se siente, el cuerpo se siente y comienza a reaccionar. La ansiedad se convierte en el reflejo de esta brutal incongruencia entre lo que sientes y lo que muestra. Cada vez que se calla para no ser juzgado, cada vez que reprime un impulso legítimo por temor al rechazo, ocurre un pequeño colapso dentro de usted. Y agregados, estos colapsos forman un arresto invisible que tensa el cofre, seca la garganta y perturba el sueño. Vivir solo para la persona es vivir por la mitad. Es sacrificar su autenticidad a cambio de una aceptación superficial. Pero nadie encuentra la paz tratando de ser quien no lo es. La ansiedad en este contexto es la protesta de su verdadero yo, que requiere espacio, aire, presencia. Y mientras sigas eligiendo complacer al mundo en lugar de escucharte a ti mismo, esta prisión seguirá apretando. Solo ahora ya sabes, la clave para la liberación no está fuera. Está en quitarse la máscara y mirarte sin filtros. Todos tenemos una sombra. No es una metáfora romántica, es una realidad psíquica. La sombra, como Jung definió,
Es todo lo que no quieres ser, pero lo es. Todo lo que no quieres sentir, pero siente. Lo que barres al sótano de la conciencia creyendo que si ignoras lo suficiente, desaparecerá. Solo que no desaparece. De lo contrario, la sombra crece en la oscuridad y cuanto más reprimido, más fuerza gana. Y cuando no encuentra otra manera, explota en forma de ansiedad. No quieres admitir que sientes envidia, odio, debilidad, celos, impulsos destructivos, pero todos estos sentimientos son parte de la naturaleza humana. El problema surge cuando intentas ser solo ligero, negando tu oscuridad. Esta represión crea una tensión psíquica casi insostenible. Y la ansiedad es el primer síntoma que esta tensión se está descontrolando. Es como si tu sombra golpeara la puerta de la conciencia diciendo, yo también soy tú, vesme. Y si sigues ignorando, se manifestará de manera cada vez más violenta. La integración de la sombra es una de las tareas más arduas del proceso de individualización. Requiere coraje para mirar a los ojos de su ira, su culpa, su lado más oscuro. Pero es en esta aceptación que comienza la verdadera liberación. Porque cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo, la guerra interna comienza a cesar. Y con ella, la ansiedad también pierde fuerza. La sombra no quiere destruirte, ella quiere ser reconocida. Ella quiere ser parte de la totalidad que realmente eres. ¿Alguna vez has notado cómo reacciona tu cuerpo antes de entender lo que estás sintiendo? Una opresión en el cofre, un nudo en la garganta, una tensión constante en los hombros. Estos signos no son aleatorios. Son mensajes del inconsciente que, no ser escuchados por la mente, encuentran en su cuerpo una forma de expresarse. La ansiedad, entonces, ya no es un fenómeno abstracto y se vuelve físicamente presente. Se aloja en los músculos, articulaciones, sistema nervioso. Y esto no es posibilidad, es un lenguaje simbólico en acción. Jung creía que el cuerpo es el espejo del inconsciente. Cuando algo no se procesa simbólicamente, se manifiesta. Esto significa que el dolor que ignoras, la ira que reprimes, la tristeza que pretendes no sentir, todo encuentra refugio en tu cuerpo. El cuerpo comienza a gritar lo que la mente se niega a escuchar. Y estos gritos a menudo se llaman enfermedades, crisis, síndromes, pero son, sobre todo, intentos desesperados de su ser más profundo para llamar su atención. Tratar la ansiedad sin escuchar el cuerpo es como tratar de entender un libro que ignora las palabras. Es en el cuerpo que la ansiedad gana forma, densidad, urgencia. Por lo tanto, el camino de regreso a sí mismo necesita pasar por la escucha del cuerpo. Observe las reacciones, da la bienvenida a las sensaciones, reconozca lo que su parte está tratando de decir. El cuerpo no miente, él es el primero en reaccionar y el último en olvidar. Y hasta que restaure este diálogo interrumpido, la ansiedad continuará haciendo eco, no como un defecto, sino como un lenguaje que pide ser entendido. Imagina a un animal a la carrera corriendo para salvar tu vida. Este es su cuerpo durante una crisis de ansiedad. Incluso sin una amenaza real, el cuerpo entra en modo de supervivencia. El corazón dispara, la respiración se acorta, el estómago se cierra, los músculos se contraen. Pero el depredador no está ahí fuera. Él está dentro. Es el contenido psíquico reprimido, acumulado a lo largo de los años, que ahora requiere atención. El cuerpo, en este estado de advertencia extrema, trata de lidiar con un peligro que no puede nombrar, porque este peligro es simbólico, no concreto. Esta reacción desproporcionada tiene una explicación profunda. La ansiedad es el intento del cuerpo de lidiar con una crisis del alma. Aparentemente puede estar bien, con trabajo, familia, salud, pero si hay un abismo entre lo que vives y quién eres, el cuerpo reaccionará. Intentará compensar el desequilibrio emocional con las respuestas físicas. Intentarás mantenerte vivo,
incluso cuando tu alma grita por cambio. La crisis no es de la carne, es del espíritu. Y así, ningún remedio, por eficiente que sea, puede curar lo que es en esencia una desconexión existencial. Cada síntoma es un símbolo. La falta de aliento puede ser la sensación de asfixia emocional, insomnio, el miedo al silencio, tensión muscular, el esfuerzo para mantener una imagen que ya no le queda bien. Estos síntomas no quieren destruirte, quieren despertarte, quieren que te des cuenta de que tu alma está en crisis, gritando por la reconexión, la verdad, la autenticidad. El cuerpo es solo el mensajero, y cuando habla es una señal de que el inconsciente ha estado gritando durante mucho tiempo. ¿Realmente crees que tienes el control de tu vida? Esta creencia, tan extendida y socialmente reforzada, es uno de los mejores alimentadores de ansiedad, porque el mundo es impredecible, las emociones son volátiles, la gente es compleja, y sin embargo, intentas controlar todo, lo que sientes, lo que otros piensan, el futuro que ni siquiera viene. Y cada vez que algo escapa de su comando, y siempre escapa, la ansiedad crece, porque nace de la frustración de una expectativa imposible, que puedes controlar lo incontrolable. Jung dijo que el ego vive en la ilusión del control. Él cree que puede manejar impulsos internos, organizar el caos, mantener todo en orden, pero el alma no sigue las reglas. El inconsciente es salvaje, simbólico, misterioso. Y cuando intentas enmarcar esta inmensidad dentro de los esquemas racionales, el conflicto explota. La ansiedad es el resultado directo de este choque entre el deseo del orden y la realidad del caos interno. Surge cuando el ego intenta dominar lo que solo debería dar la bienvenida. El control de liberación no es debilidad, es sabiduría. Es admitir que hay fuerza dentro y fuera de ti que no se puede manipular. Esa sensación de dolor, miedo, ira, inseguridad es parte de la experiencia humana. Y que el camino a la paz ya no es rígido, sino más entrega. La ansiedad disminuye cuando dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a escuchar. Cuando acepta no tiene que ser perfecto, que no tiene todas las respuestas, que están en construcción. El control es una prisión disfrazada de protección, y la clave para salir de ella es la rendición consciente. Ser tú mismo parece simple, pero es una de las tareas de existencia más arduas. Como nacimos, tenemos la forma de encajar en formas que no elegimos. Padres, escuelas, religiones, redes sociales, todos imponen modelos de lo que es correcto, aceptable, deseable. En este proceso nos alejaremos de lo que realmente somos. El nombre que Jung dio al camino de regreso a nuestra esencia fue la individualización, y no romantizó este proceso. Por el contrario, dijo que es brutal, porque requiere abandonar la comodidad de las máscaras y enfrentar todo lo que ha sido rechazado dentro de nosotros. El individuo es rescatar las partes perdidas del alma, está reuniendo la sombra y la luz, el miedo y el coraje, la ira y la compasión. Es dejar de preguntar ¿cómo debo ser? Y empieza a preguntarte ¿quién soy realmente? Y esta respuesta no está en la superficie. Está en las capas profundas del inconsciente, en los viejos dolores que trataste de olvidar, en los sueños que dejaste atrás. La ansiedad emerge como un marcador que este proceso debe comenzar. Ella señala la división entre la vida que vives y la vida que tu alma quiere vivir. Pero prepárate, el camino de la individualización no es fácil. Él te obligará a enfrentar creencias, hábitos, relaciones, elecciones. Te hará dudar de todo lo que una vez parecía correcto. Te desnudará hasta tu verdad en bruto. Y en este punto sucede algo extraordinario. Empiezas a sentirte completo. No es perfecto, pero completo. No libre de dolor,
sino consciente de ella. Y es en esta conciencia que la ansiedad pierde su dominio, porque ya no estás huyendo de ti mismo. Finalmente te estás convirtiendo. Vivimos en un mundo que idolatra el ruido, productividad, prisa, conectividad constante, pero es precisamente en este exceso de estímulos que pierde el contacto con lo que realmente importa, su voz interior. Jung lo sabía. Dijo que para escuchar el alma toma silencio. No es ningún silencio, sino el que se molesta, que se enfrenta, que te pone cara a cara con sus propios demonios. En silencio, el inconsciente comienza a hablar, y lo que dice puede cambiar todo. Los símbolos son otra clave esencial. El inconsciente no habla con palabras. Se comunica por imágenes, sensaciones, metáforas, un sueño extraño, un recuerdo repentino, una canción profunda. Todo esto son mensajes simbólicos que intentan cruzar el velo de la racionalidad. La interpretación de estos mensajes requiere sensibilidad, apertura, presencia. Y aquí es donde entra la soledad, no como aislamiento, sino como ritual. Un espacio sagrado donde puedes desvestirte de interferencias externas y sumergirte en ti mismo con honestidad. Estas tres herramientas, el silencio, el simbolismo y la soledad, son el trípode del despertar psíquico. No traen respuestas listas, sino revelaciones. No eliminan la ansiedad, sino que ayudan a descifrarla. Porque en lugar de temer los signos del inconsciente, comienzas a escucharlos con reverencia. Y en este proceso descubre algo precioso, que la curación no es ni en el otro ni en el futuro. Está aquí, ahora, dentro de ti, esperando el momento adecuado para emerger. Hoy en día, todo parece venir en la versión compacta. Videos de 1 minuto, consejos en 5 pasos, píldoras instantáneas. Y es tentador creer que la ansiedad se puede resolver así, con una fórmula mágica, un consejo rápido, un cambio de rutina. Pero esta promesa es una trampa. La ansiedad que ha estado contigo durante años para no irse con un video motivador. Requiere profundidad, requiere que te sumerjas con coraje, sin garantías, sin mapa. Esta inmersión es dolorosa porque te obliga a enfrentar verdades que trataste de enterrar. Encontrará heridas infantiles, creencias limitantes, trauma no resuelto. Te darás cuenta de cuán automáticamente has vivido tratando de sobrevivir en lugar de vivir. Pero es en esta confrontación con la más oscura que la luz comienza a surgir. No es una luz mística e inmediata, sino una claridad que crece con el tiempo, con paciencia, con trabajo interno. La verdadera curación no es rápida, pero es real. Sucede cuando dejas de huir y comienzas a escuchar. Cuando aceptas que sientes que el dolor es parte del viaje. Cuando entiendes que no es débil por tener ansiedad, es humano, profundamente humano. Y es en esta humanidad, con todos sus defectos, lo que reside la belleza del proceso. No viniste aquí para ser perfecto, llegó a estar completo. Y esto solo es posible cuando decides bucear más allá de la superficie. Todo lo que resistes, persiste. Es uno de los principios más poderosos de la psicología profunda. La ansiedad es alimentada por la lucha contra ella. Cuanto más intentes sofocar, esconder o ignorar lo que sientes, más intensidad gana este sentimiento. La clave para la transformación está en aceptación, no en el sentido de renuncia pasiva, sino en el coraje de dar la bienvenida a lo que es. Para mirar la ansiedad y preguntar, ¿qué estás tratando de mostrarme? Aceptar no es estar de acuerdo con el sufrimiento, sino comprenderlo como parte de un proceso más grande. Cuando dejas de pelear con ansiedad, comienzas a realizar los estándares que lo alimentan, los requisitos que te impone, las historias que repites sobre ti. El emocional desencadena que te desconectan del presente. Y en esta observación honesta,
comienza el verdadero movimiento de transformación. Porque lo que se acepta se transforma, lo que se niega se repite. Esta nueva perspectiva no proviene de libros o gurús. Ella nace de experiencia vivida, contacto directo con su dolor, respeto por su propio tiempo. La ansiedad ya no es un enemigo para superarse y se convierte en un maestro exigente pero justo. Un maestro que solo quiere una cosa, que dejas de esconderte y comienzas a vivir de verdad. La aceptación es el portal. Y cuando lo cruza, encuentra que la transformación nunca ha estado fuera de su alcance. Ella siempre la ha estado esperando que sí. Cada dolor lleva una invitación para cambiar, para despertar, a la reunión con lo que se perdió. La ansiedad, con toda su intensidad e incomodidad, es una de esas invitaciones. Ella no quiere paralizarte, quiere moverte. Muévete hacia tu verdad, pero para eso debes dejar de correr y elegir la forma más difícil, el camino de la conciencia. Porque ahí es donde comienza el verdadero viaje. No cuando elimina los síntomas, sino cuando comprende el mensaje detrás de ellos. Este viaje no es una línea recta, es un camino espiral, lleno de idas y venidas, avances y recaídas. Pero cada paso es un regreso a casa, a tu centro, a su esencia. El dolor que una vez parecía insoportable comienza a ganar otro significado. No porque deje de doler, sino porque ahora señala algo. Se convierte en un propósito, girar la dirección. Se convierte en una brújula y comienzas a darte cuenta de que la ansiedad nunca ha sido tu enemigo. Era la llamada que necesitaba escuchar para comenzar a transformarse. Ahora la decisión está en sus manos. Puede continuar buscando soluciones rápidas o puede comenzar el proceso de reconexión profunda con usted mismo. Puedes seguir fingiendo que todo está bien o puede, por primera vez, ser honesto con tu alma. Esta elección define el curso de su vida. Y si llegaste aquí, es posible que hayas tomado esta decisión incluso si aún no lo has notado. El viaje recién comienza y aunque es arduo, ella es tuya y nadie puede revisarlo por ti.